Buenos días, chicos, farmacología grupo A. Buenos días. Buenos días, doctora. Buen día, creo que está la mayoría del grupo. Consultarles lo siguiente, chicos. Tenemos nuestra clase de reemplazo el día sábado, pero resulta, no consultar con ustedes, que el grupo C tiene clases en este horario que yo había, digamos, sugerido, que era lo del día jueves. Y no sé si ustedes pudiesen cambiar. ¿Tienen clases a eso de las 8:35 a 10:15? En vez de 7 menos cuarto, trasladaríamos a 8:35. Está bien, Doc. Oh, magnífico. Doctora, Así no van sí, a madrugar, no ¿no? tenemos Un poco. clases sábados. Oh, ya, qué bien. Entonces, por favor, modificamos, ¿ya? Fármaco A, 8:35 a 10:15. Y con el grupo C estaría 6:45 a 8:35. Bien. Y con el grupo E se mantiene. Bueno. Espero que hayan resumido el tema y estudiado. Bueno, no pude subir el enunciado de la tarea, pero es importante que no hayan esperado, ¿no? Que se haya subido el enunciado, la tarea, para que puedan resolver, sino que por ustedes mismos hayan estudiado, hayan hecho su cuadrito, tal vez lo haga para el fin de semana, pero lo importante es que no se dejen pisar, ¿no? Por el avance. Y es por eso que ahora voy a terminar el tema. Estaríamos... no, está bien. Nos tocaría fármacos fibrinolíticos, ¿no es cierto? Hemos terminado de anticoagulantes indirectos, directos, como resumen, que se administran por vía oral, parenteral, y algunos fármacos sueltos, ¿no? Bueno, acá ya tenemos a la farmacología, a los fármacos que ejercen ese efecto fibrinolítico. El caso nos muestra, digamos, al final, los fármacos que antagonizan la fibrinolisis. Ustedes también pueden poner después de los fármacos agonistas, fibrinolíticos, a los antagonistas, ¿no? Para que no esté alejado y para que ya de esa manera ustedes vean cuáles son los agónicos y los antagónicos en relación al efecto sobre lo que es la fibrinolisis, ¿no? Espero que se haya comprendido. Unir esos grupos. Ya si hablamos de los fármacos fibrinolíticos, lisis, lisar, destruir, ¿no? Esos fármacos van a destruir esa formación del coágulo, ¿sí? Se ha hablado de esta cascada de la coagulación, donde ya si hablamos de la parte final, existe una activación de lo que era o la transformación, si ustedes quieren, del plasminógeno en plasmina, ¿no? En la parte superior del esquema, y donde también participaba la transformación o conversión del fibrinógeno en fibrina, ¿no? Entonces, estos fármacos fibrinolíticos van a producir una catálisis, van a prácticamente alterar, ¿ya? Este proceso, esa transformación o conversión del plasminógeno en plasmina, ¿sí? Esa es la función de estos fármacos. ¿Quiénes pertenecen a este grupo? Miren, ya como resumen tenemos a la estreptocinasa, a la urosinasa, al TPA, reteplasa y tenecteplasa, ¿sí? Ahora, vamos a ir desglosando. ¿Qué podemos decir de la estreptocinasa? De que esa es una proteína que se sintetiza por el estreptococo, ¿sí? Y bueno, todos ellos prácticamente van a actuar sobre lo que es el plasminógeno, ¿no? Como lo mencioné hace un momento. Y la urosinasa ya no es producida por el estreptococo, sino es sintetizada por el riñón, ¿sí? En el caso del TPA humano, me dice, se va a sintetizar o se utiliza ya como sustancia para administrar al paciente como alteplasa. En el caso del reteplasa es otro fármaco que procede o que proviene del TPA humano, ¿no? Donde se ha modificado la estructura química. Acá lo importante es que ustedes sepan cuáles son estos fármacos que están generando ese efecto fibrinolítico. Y por último, miren, la tenecteplasa también es otra modificación del TPA humano. Entonces, ¿quiénes son los que provienen del TPA humano? Alteplasa, reteplasa y tenecteplasa. La diferencia es que esta tenecteplasa presenta un efecto mayor, un tiempo de vida mayor, una semivida mayor,
¿no? Y se puede administrar por vía intravenosa en una sola dosis o en bolo, ¿sí? Y acá tenemos, ¿no? el inhibir la vía que les decía, o la transformación del plasminógeno en plasmina y por ende evitar la formación de fibrina y el acúmulo de plaquetas que están participando en la formación del coágulo. Por ello, fibrinolíticos. ¿Cuáles serían sus indicaciones? Acá, si bien existe alguna vía, tenemos las indicaciones más comunes, frecuentes. Por ejemplo, si se administran por vía intravenosa, podrá ser utilizado en una embolia pulmonar. Embolia pulmonar, ¿no? Han avanzado esto en fisiopatología 1, ¿no? La formación de esos trombos, perdón, a nivel pulmonar que me están complicando la oxigenación y, ¿por qué no, una complicación cardiopulmonar? Embolia pulmonar me dice que presente además una estabilidad hemodinámica, claro, decíamos repercusión cardiopulmonar. Si hablamos de estabilidad hemodinámica, estamos hablando de esta alteración del flujo, ¿no? Y la alteración del flujo podemos relacionar a su vez con, por ejemplo, ¿qué? A ver, ustedes díganme, ¿qué se pudiese considerar o para comprender mejor como inestabilidad hemodinámica? ¿Qué estaría ocurriendo? Hemosangre, ¿a qué nivel? Por ejemplo, a ver, ¿alguien? Estamos con 48. Nada. Una formación, por ejemplo, de placas de colesterol, ¿no? Esta placa de colesterol se mencionó de que con el transcurso del tiempo se calcifica y genera una resistencia ante el flujo, ¿no? Donde el paciente o la persona no va a poder modificar este lumen, ¿no? Vasodilatar, vasoconstriñir de acuerdo a las necesidades, permanece así, dura, no rígida. Y más aún se complicaría cuando el paciente presenta una hipertensión. Hemos visto diferentes grados de hipertensión, entonces a eso se refiere, que además presente otras alteraciones a nivel de vaso, ¿no? O también podrá ser utilizada, me dice, una trombosis venosa profunda grave, como el síndrome de la vena cava superior, o en una tromboflebitis ascendente, ¿no? Cuando hablábamos de que ésta se pudiese originar a nivel del miembro inferior, en las venas profundas, y que si bien es ascendente también puede desencadenar una embolia pulmonar, ¿no? Si bien se administra por vía intravenosa, nos dice que también se puede utilizar el fármaco o estos fármacos por vía intraarterial, sobre todo para aquellas patologías vasculares periféricas. En el caso de que existiese un paciente con infarto agudo de miocardio, se puede utilizar estos fármacos, pero con mucho cuidado, ¿no? Infarto agudo de miocardio, ¿no? Una oclusión abrupta en poco tiempo. Bueno, pudiésemos decir, ¿no? Donde el lumen del vaso tiene un lumen o un diámetro pequeñito, donde hay gran acúmulo de placa de colesterol. Entonces, la desventaja digamos, de estos fármacos fibrinolíticos, si bien van a diluir, vamos a decir, al trombo, como efecto colateral también tiene esa tendencia a desencadenar sangrado, ¿no? Entonces ese es el riesgo, ¿ya? Y hablamos o vemos las dosis, por ejemplo, de la estreptocinasa, donde se puede administrar por intravenosa, en una dosis de carga de 250.000 unidades. Y disminuir esta a 100.000 unidades, ¿no? O dentro de las 24 a 72 horas. La urosinasa se administra una dosis de carga de 300.000 unidades dentro de los primeros 10 minutos. Y la dosis de mantenimiento es la misma en las próximas 12 horas. Los que proceden del TPA humano, decíamos, ¿no? La alteplasa, que se podía administrar en bolos, en dosis de 15 miligramos, seguidos de una dosis de 0,75 miligramos como un tope de 50 miligramos en 30 minutos. Después disminuir esta dosis a 0,5 miligramos por kilogramo, ¿no? Y como un tope o dosis máxima de 35 miligramos, pero en mayor tiempo, ya no en 30 minutos, sino durante 60 minutos. Esto también para evitar el efecto colateral, ¿no? Mantener estable el paciente. En el caso de la rateplasa se administran 2 inyecciones de bolo de 10 unidades, ¿no? Y la segunda se puede administrar 10 unidades, pero después de la media hora.
Y en el caso de la tenecteplasa, la administración de una sola dosis por vía intravenosa en bolo, y la dosis oscilará entre 30 y 50 miligramos. Eso sobre todo es para que ustedes más o menos no tengan esa percepción de qué dosis se maneja. Y decíamos que esta tenecteplasa es un fármaco de cuidado porque está relacionada con el desencadenar mayor riesgo de hemorragia en los pacientes que están cursando con los accidentes cerebrovasculares isquémicos de forma aguda, ¿no? Cuando sobrepasan además dosis de 1.5 millones de unidades. Entonces, tener mucho cuidado con la tenecteplasa porque presenta mayor efecto colateral, si se pudiese resumir. Ahora ya tenemos acá, hemos hablado de los fibrinolíticos, ¿no? Un poquito hace un espacio. Y nuevamente vamos a continuar esa vía de evitar la formación de los coágulos con el uso de estos antiplaquetarios, ¿no? Bien. Esta imagen me falló aquí, pero la tengo más adelante. Quiero que ustedes recuerden esa imagen, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de una hemostasia primaria, donde participaba, o de, si bien inicialmente existía la lesión a nivel de las células endoteliales, existía la participación del colágeno, del factor de von Willebrand, donde nuestras plaquetas iban a liberar, producir, sintetizar ADP, tromboxano 2, serotonina, o también donde estaban relacionados con la activación de estos receptores, ¿no? El 2B3A. Entonces, a eso nos vamos a referir cuando estemos hablando de estos fármacos que van a tener su efecto a nivel de las plaquetas. Entonces resulta de que este grupo de fármacos se subdividen en 3 tipos o 3 categorías, vamos a decir. Por ejemplo, el primero es el que estos desencadenan ciertas sustancias, y vamos a ver cuáles, que se producen fuera de la plaqueta, ¿no? Y que van a actuar con los receptores de la membrana de la plaqueta. ¿Quiénes son? Miren, acá tenemos 2 conocidos, o uno, colágeno, ¿no? Cuando había una desintegración o lesión de las células endoteliales, se ubican, ¿no es cierto? Ahora, otro, las catecolaminas. No sabemos de qué estas van a desencadenar, porque no, si hablamos de catecolaminas, producir una vasoconstricción que está en relación a la formación de los trombos, la trombina, prostaciclina, ¿no? Esto hemos hablado en farmacología 1, ¿sí? Pero también tenemos un segundo grupo que estimula la presencia de compuestos, me dice, que ya no se generan fuera, sino que se generan dentro de las plaquetas y que van a actuar con receptores a nivel de la membrana. ¿Quiénes son estos compuestos? El ADP, la prostaglandina D2, la prostaglandina E2 y la serotonina. Y por último tenemos aquellos agentes que también se van a generar dentro de las plaquetas y que van a actuar dentro de las plaquetas. Y por ello se denominan endoperóxidos de prostaglandinas. Acá tenemos a nuestro tromboxano A2. En la clase anterior decíamos el tromboxano A2 se sintetiza dentro de la plaqueta, ¿no? Otro sería el nucleótido, los nucleótidos cíclicos como el AMP cíclico y el GMP cíclico unido a lo que es el calcio, ¿no? Ustedes me decían, es importante de que el calcio esté presente para desencadenar o activar también o participar, coadyuvar de lo que era el proceso de la coagulación. Entonces ya estamos viendo, ¿no? Esa relación, ese enlace. Bien. ¿Cuál será el objetivo de inhibir esas plaquetas? Con todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? El efecto a nivel de las prostaglandinas, tromboxano. Entonces, el objetivo de esos antagonistas plaquetarios es me dice, inhibir la síntesis de prostaglandinas, ¿no? Y ya hemos estudiado a este fármaco, a este prototipo, la aspirina. Entonces, ellos van a inhibir la síntesis de prostaglandinas. El otro objetivo será inhibir la agregación plaquetaria que se evidencia por la participación del ADP, ¿no? Acá hemos visto ADP, el adenosín difosfato, ¿no? Aquellos compuestos que se generaban dentro para actuar a nivel de los receptores. Entonces, ese es el lugar donde se va a ejercer el efecto. ¿Con qué tipo de fármacos? ¿Quiénes van a actuar alterando el ADP? Clopidogrel, ¿no? Acá tenemos una fotito de un fármaco, el prasugrel y la ticlopirina. Entonces, esto es muy importante.
porque les van a preguntar al año, en hematología, tal vez, ¿no? O a qué nivel ejercen su efecto, cuál es el mecanismo de acción, les van a decir del clopidogrel o de la aspirina. Entonces estamos viendo que la aspirina inhibe la síntesis de prostaglandinas, el clopidogrel, el prasugrel, la clopidina ejercen su efecto a nivel del ADP, ¿no? Otro objetivo es el de bloquear, me dicen los receptores de las glucoproteínas B2-3A, ¿no? ¿Y quiénes son ellos? El abscisimmab, tirofiban y la efibatida. Hay otros que van a complementar este efecto y son el dipiridamol y el cilostazol, ¿ya? Entonces, eso es importante para su cuadro. Y comenzamos a desglosar. Ya sabemos bastante de esto. La aspirina, ¿no? El ácido acetil salicílico. Sabemos de que este va a inhibir lo que es la agregación plaquetaria y hemos visto de que tiene mucho que ver con lo que es esta etapa inicial del ácido araquidónico, ¿no es cierto? Donde participa participa de la formación y liberación del tromboxano A2, ¿no? Entonces este va a generar este efecto antiagregante plaquetario, ¿no? No solamente va a evitar esa agregación plaquetaria, sino que también se va a prolongar el tiempo de hemorragia. Y ese es el riesgo de todos esos estudios que se han hecho cuando menciona la FDA, ¿no? Ahorita vamos a ver. Entonces, que quede claro de que la aspirina va a inhibir la síntesis de tromboxano A2, ¿no? De una manera irreversible, ¿no? Sobre la enzima ciclooxigenasa. Recuerden ustedes cuando les pedí que me hagan ese dibujito, ¿no? Ese cuadro, si ustedes quieren, de la COX-1, la COX-2, tromboxano, ciclooxigenasa, prostaglandinas, tromboxanos y demás, ¿no es cierto? Entonces, pueden trasladar para que ustedes estudien todo ese gráfico para poder comprender más. En este caso, también les pedí, miren, las dosis de la aspirina, ¿no? Decíamos de que la aspirina presentaba un efecto analgésico, antipirético y antiplaquetario, donde las dosis iban en ascenso, ¿no? Primero la menor era o la mínima era la de ejercer el efecto antiagregante plaquetario, después el analgésico, antiinflamatorio, la dosis mayor. Es así que acá ya estamos viendo, pudiésemos decir, según los varios autores de fármaco, de que la dosis máxima sería de 325 miligramos día, ¿no? Para ejercer un efecto profiláctico. Prevención primaria, dice, de infarto de miocardio. Pero resulta de que dice que no había estudios que me respaldaban esta indicación de ejercer el efecto profiláctico, ¿no? Antes, o es decir, antes de que el paciente haya sufrido o presentado un infarto de miocardio. Por eso es que se modifica, dice, en el 2014 por la FDA, el uso de la aspirina para la profilaxis primaria, ¿no? Y, bueno, profilaxis primaria o pacientes que no hayan presentado infarto o que no hayan presentado un accidente cerebrovascular, ¿no? Y resulta de que más bien hicieron otros estudios y se optó con ese respaldo de que la aspirina se utilizaba para la prevención secundaria de los accidentes cerebrovasculares, ¿no? En pacientes que tenían estos antecedentes de infarto o de accidentes cerebrovasculares, ¿no? Bueno, esto como estudio, ¿no? Pero hemos estudiado también avanzado el semestre pasado de que una hipertensión crónica, ¿no? Moderada, grado 2, se utilizan la aspirina, ¿no? Hay diferentes escuelas, diferentes formas de tomar esta decisión, pero eso es lo que se sugiere, ¿no? O también la aspirina, me dice, se puede utilizar para, como acompañante, dice, o para evitar riesgos de que el paciente que tiene ese hábito por mucho tiempo de fumar, ¿no? Porque sabemos de que ustedes han debido avanzar en fisiopato, en aterosclerosis, de que el tabaco me predispone a qué. A ver, ¿quién recuerda? Tabaquismo, ¿no? Donde el humo del cigarrillo me estimulaba la oxidación, ¿no? La oxidación de estas LDL.
Entonces estas LDL formaban nuevamente las plaquetas de colesterol, alteraban lo que es el lumen y me predisponían a estas formaciones de trombos. Entonces puede ayudar en este sentido, dice, o a disminuir el colesterol, bueno, que está en relación con las LDL, ¿no? Y con la presión sanguínea, claro. Un paciente con hipertensión, como dije hace un momento, es un paciente que no modifica el lumen, ¿no? Vasodilatar, vasoconstriñir, de acuerdo a la necesidad, permanece, decía, rígido, ¿no? En este caso también pudiese utilizarse, dice. Entonces hay conceptos variables, ¿no? Variados, ¿no? En este sentido de la indicación o del uso de la aspirina. Porque miren, acá me dice prevención secundaria de episodios vasculares en pacientes que presentaban estos antecedentes de accidentes cerebrovasculares o antecedentes de infarto de miocardio, ¿no? Por eso es que acá tenemos el uso de la aspirina o el ácido acetilsalicílico como prevención primaria, donde sí, me dice, no está claro, ¿no? Ya hemos visto por qué. Donde se recomienda una dosis pequeña, menor, ¿no? Decíamos una dosis máxima para ejercer ese efecto anticoagulante de 325 y acá dice dosis desde 75 a 160 miligramos día, ¿no? Pero ya en una prevención secundaria post-infarto de miocardio, post-accidente cerebrovascular o cuando el paciente presente una angina estable, se puede administrar una dosis de 160, no el límite superior del anterior, hasta 325 miligramos, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia tendríamos en lo que es una angina estable e inestable? Prevención secundaria. ¿Qué caracteriza la angina estable? Miren, acá tenemos tratamiento de angina inestable. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? El estable es... Si no me equivoco, la angina inestable era la que se activaba cuando hacías ejercicio, solo en ese ¿La, caso. la estable o la inestable? La inestable. No, La estable. estable es la que se presenta. Exacto, la estable es la que se presenta cuando la persona realiza actividad física, ¿no? Y la inestable es la que se presenta en reposo. O sea, el paciente puede estar sentadito, ¡fup!, presenta el dolor anginoso. ¿Por qué? Porque el lumen, por ejemplo, de los vasos está ya más disminuido o muy disminuido, o el diámetro también, por este acúmulo de placa de colesterol, por ejemplo, ¿no? En cambio, en este otro tipo de angina, la actividad física, por eso decía, de acuerdo a la necesidad del paciente, la actividad física va a ser de que necesiten nuestros músculos mayor dote de sangre y ¡pum!, se vasoconstriñe. Pero ese puede llegar a una disminución tal del lumen porque tiene este paciente un acúmulo de placa de colesterol, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, miren, la dosis oscila, ¿no? Pudiésemos decir, dosis en este tratamiento de angina estable, del ACV tromboembólico o accidente cerebrovascular, tromboembólico agudo, infarto de miocardio, la dosis oscila entre 160, 325 y 75, 160, ¿no? Es lo que se recomienda, lo que se sugiere. Bueno, entonces acá hemos comenzado primero con la aspirina. El segundo grupo está con las tienopiridinas. ¿Quiénes son las tienopiridinas? ¿No? Y acá les recuerdo, ¿no? Son aquellos fármacos que van a revertir esa agregación plaquetaria porque van de forma irreversible, porque están actuando sobre el ADP, ¿no? ¿Quiénes son ellos? La ticlopirina, ¿no? El clopidogrel y el prasugrel. Y acá nos recuerda, nos dice, estas cianopiridinas no tienen efecto sobre las prostaglandinas, sobre el tromboxano A2, ¿no? Sobre el ADP, ¿sí? Y se puede utilizar en aquellos pacientes, me dice, que han sido sometidos a endoprótesis coronaria para prevenir las trombosis, la colocación de, porque no pudiésemos decir de esos stent, ¿no? De esos tubitos, tiene esta forma de malla, ¿no? En estos casos. Y vamos desglosando. La ticlopirina se puede administrar en dosis de 205 miligramos cada 12 horas para prevenir los accidentes cerebrovasculares en pacientes con antecedente de ataque isquémico transitorio. O también se va a utilizar en un accidente cerebrovascular trombótico y
la mayoría de estos fármacos se puede combinar con la aspirina. Bueno, en este caso se sugiere para aquellos pacientes que presenten trombosis a causa de una endoprótesis coronaria. No sabemos de que cualquier elemento extraño que esté ocupando la pared de los vasos sanguíneos donde ellos deberían ser, digamos, lisos, a través de esos estén, entonces pueden generar el remansamiento o la modificación de este flujo laminar, ¿no? Entonces, en este caso, se puede combinar con la aspirina. Ellos tienen efectos adversos. Bueno, una gran gama, miren, náuseas, dispepsia, diarrea, hemorragia, leucopenia, púrpura trombocitopénica trombótica. Entonces, esto en relación a la ticlopirina. El clopidogrel se puede administrar una dosis de carga de 300 miligramos, cambiar a una dosis de 75 miligramos día, también combinar con dosis de aspirina desde 75 a 325 miligramos y se utiliza en una angina inestable, en un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST o también infarto agudo de miocardio con elevación del ST o también después de un infarto reciente o un ACV o apoplejía, que es lo mismo, ¿no? Un accidente cerebrovascular o una angiopatía periférica, a nivel del endotelio de los vasos. Y este clopidogrel presenta menos efectos adversos que el primero, que la ticlopirina, y el efecto dura de 7 a 10 días, el efecto antiplaquetario, clopidogrel. Tenemos al prasugrel, todas estas pertenecen ¿a qué grupo? ¿Qué grupo estamos? Inhibición de agregación. Tienopiridina. Tienopiridinas. Muy bien. Prasugrel, por eso me dice, presenta un efecto similar al clopidogrel, ¿no? Se utiliza también en síndromes coronarios agudos y la dosis es de 60 miligramos, luego se disminuye a 10 miligramos y también se puede combinar con aspirina. Y está contraindicado en pacientes con isquemia transitoria o accidente cerebrovascular, porque resulta de que este puede desencadenarme mayores efectos o mayores riesgos hemorrágicos. Hemos hablado de efecto opuesto, ¿no es cierto? Efecto rebote, ¿no? Entonces puede que también se produzca esto. ¿Ven? El otro grupo, el que se ejerza un antagonismo a nivel de los receptores de nuestras glucoproteínas 2B3A. ¿No? Sabemos de que esas glucoproteínas que se encuentran en las plaquetas, me dice, funcionan como receptores. ¿Para quién? Para el fibrinógeno, lo que ya hemos visto, ¿no? En clases anteriores, en el proceso de la coagulación, pero también sirven como receptores para lo que es la vitronectina, la fibronectina y el factor de von Willebrand, ¿no? En esta etapa primaria de lo que era la hemostasia primaria más bien, ¿sí? O de que estos receptores participaban, la fisiología primero me está dando para después antagonizar este efecto, participaban de la vía final común de la agregación plaquetaria. Por eso les decía, es importante que ustedes tengan claro todo el mecanismo o el proceso de la coagulación, ¿no? Bueno, resulta de que estos receptores en su estructura química tienen esta secuencia, la arginina, glicina y la aspargina, ¿no? Entonces, a este nivel, en esta secuencia, es que van a actuar estos fármacos. ¿Quiénes? Por ejemplo, el abscisimmab, ¿no? La pifibatida y el tirofibam. Entonces, todos ellos están actuando sobre este receptor, ¿no? Pero acá hay una pequeña diferencia, mire. En el caso del abscisimmab, si bien nos dice que es un anticuerpo monoclonal, que va a actuar sobre el receptor 2B3A, va a ejercer su efecto sobre el receptor de vitronectina, como acá hemos desglosado cuáles eran los receptores. Y en el caso de lo que es la epifibatida y el tirofibam, se va a, digamos, unir, va a actuar en el mismo receptor, ¿no? Va a ocupar, me dice el receptor, y no va a ejercer su efecto sobre la vitronectina, ¿no? Por eso es que están separados, pese a que tienen un mismo mecanismo de acción. Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿no? Donde de que
tipos de receptores. Estamos hablando de en este caso, del efecto sobre el receptor 2B3A. Hemos hablado sobre el efecto sobre el tromboxano A2, ¿no? Y también hemos hablado sobre el efecto sobre el adenosín difosfato con el uso del clopidogrel. Eso es lo que ustedes tienen que saber diferenciar, ¿no? Dentro de los objetivos que se han enunciado. Sin embargo, también existen, me dice, otros antiplaquetarios. Y tenemos al dipiridamol y silostazol. Cuando hablamos de agregación plaquetaria, decíamos, ¿no? El tromboxano A2 genera un efecto vasoconstrictor. El efecto opuesto o antiplaquetario será el de desencadenar un efecto vasodilatador. Suprimir además la función plaquetaria, porque en este caso, y esto también trae el libro en este capítulo, en este subtítulo de agentes antiplaquetarios, van a inhibir, ¿no? Ya a nivel más pequeño, digamos, lo que es la captación de adenosina, la actividad de la fosfodiesterasa del aguanosin monofosfato cíclico. Este aguanosin monofosfato cíclico lo hemos mencionado en el tercer grupo, cuando decíamos se producen elementos dentro de la plaqueta para que actúen dentro de la misma plaqueta, ¿no? Donde me enuncia el aguanosin monofosfato cíclico y también de una actividad sobre la adenosín monofosfato cíclico, o GMP cíclico, AMP cíclico, ¿no? ¿Quién? El dipiridamol. Y también se puede combinar con la aspirina para prevenir una isquemia vascular cerebral, ¿no? ACV isquémico, ¿sí? O también se puede combinar, dice, con la warfarina, ¿no? Para ejercer un efecto profiláctico primario del tromboembolismo, pero también en aquellos pacientes que presenten o que tengan, ¿no?, incluido una prótesis valvular cardíaca. Silostazol, ya no está ejerciendo su efecto sobre el GMP, sino me dice, inhibe a la fosfodiesterasa. También va a promover una vasodilatación y también va a ejercer la inhibición plaquetaria. Estos dos efectos son similares al primero, ¿no? Pero la diferencia está en que inhibe la fosfodiesterasa. Y se va a utilizar en una claudicación u obstrucción, pudiésemos decir, intermitente, ¿no? Que tal vez se exacerba, tal vez por algún motivo remite. En esos casos se puede utilizar el silostazol. Bien. Otros antiplaquetarios. Ahora, vamos al otro efecto, ¿no? Hemos hablado de ejercer un efecto anticoagulante, de que vamos a decir, de que la sangre permanezca fluida, de que se eviten la formación de trombos. Y ahora, ya para concluir este tema, estaríamos hablando de aquellos fármacos que se van a utilizar en trastornos hemorrágicos desde el punto de vista de que mi paciente está sangrando posiblemente, ¿no? No para ese sangrado, esta hemorragia. Y por ello debo parar esto administrando la vitamina K, ¿no? Por eso es que les digo, tenemos los efectos opuestos, con todo lo que hemos hablado y este grupo. Vitamina K. ¿Y qué me dice de la vitamina K? Nuestra vitamina K presenta una actividad biológica. ¿Sobre quiénes? La protrombina, ¿no es cierto? ¿O qué factor era la protrombina, trombina? Exacto. Entonces, sobre la protrombina, el factor 7, el 9 y el 10. Y resulta de que tenemos dos tipos de vitamina K, la K1, la K2, donde la vitamina K1 se denomina fitonadiona y está, me dice, presente, ¿no?, en los vegetales de hoja verde. Y donde la vitamina K2, la menaquinona, está presente en el tejido humano y se puede sintetizar por las bacterias que se encuentran a nivel intestinal. Bueno, puede existir una vitamina K para administrar por vía oral o por vía parenteral. Entonces, si se opta por administrar por vía parenteral, debemos de hacerla de manera lenta, dice, ¿no? Para evitar el efecto rebote, pudiésemos decir, ¿no? Porque siempre van a existir esos mecanismos de compensación, ¿no? Ahora, en el caso, creo que ayer preguntaba alguien, no sé si era de este grupo, pero se puede administrar, dice, la vitamina K en aquellos pacientitos recién nacidos, ¿no? De manera profiláctica o que tengan, claro, profiláctica o que se supone o se sospecha de un déficit de vitamina K para evitar hemorragia, ¿no?
En el caso de la insuficiencia hepática, si ustedes revisan las funciones de hígado, ¿no? En relación a estos mecanismos de la coagulación, dice que el administrar vitamina K no va a hacer de que el paciente pare de sangrar, ¿no? Entonces, también es una manera de diagnosticar, digamos, la etiología de la hemorragia, ¿sí? Eso es de oficio patógeno. No solamente podemos desencadenar esta parada de la hemorragia, ¿no? Con vitamina K. Tenemos también fracciones de plasma, ¿sí? Donde vamos a ver de que hemos hablado de factores, ¿no es cierto? De cascadas, la activación de tal factor a cual factor y demás, ¿no? Entonces, las alteraciones de esos factores me van a desencadenar hemorragia. O, por ejemplo, también hemos hablado al inicio del tema del déficit del factor 8, que me puede desencadenar una hemofilia A o hemofilia común, o el déficit del factor 9, que me va a desencadenar la hemofilia B, o la enfermedad de Creutzfeldt. Entonces, el paciente me dice, va a llegar a sangrar, ¿no? Cuando estos factores pueden estar por debajo de este porcentaje, de 5 a 10%, ¿no? Bien, entonces una manera de revertir esto es a través del uso de estas fracciones de plasma concentrado, ¿no? Cuando los pacientes presenten, me dice deficiencia de estos factores. ¿Quiénes son? Miren, ¿quiénes son los posibles fármacos? El octato, ¿no? Que se dice que es un conjugado del factor 8 FC y que prolonga la vida de nuestro factor 8, que hay un déficit, ¿no? Del factor 8. Entonces, en este caso, este fármaco va a prolongar la vida de este factor y no se va a producir o se va a suspender, remitir lo que es esta hemorragia. Y se puede administrar 2 veces por semana. Tenemos a otro fármaco, el del Bion. Este es un conjugado ya del otro factor, el factor 9, que se va a utilizar como profiláctico y para el tratamiento de la hemofilia B, ¿no? Entonces, no olvidar relacionar los diferentes déficits de factores con los diferentes tipos de hemofilia, ¿no? Porque aquí estamos viendo de que cada fármaco actúa para un factor específico, ¿no? Y acá la dosificación también va a ser semanal. El Humate P, okay, espacio, ya falta. Es un concentrado, me dice, del factor 8, que se utiliza para el tratamiento de un sangrado, que además está asociado a la enfermedad de von Willebrand. Recuerdan, ¿no? En la hemostasia primaria, quienes activaban el colágeno y el factor de von Willebrand. Entonces, si no hay factor de von Willebrand, no se va a poder desencadenar esa hemostasia primaria, ¿no? O el Bonikov alfa, que sirve para controlar, dice, una hemorragia en adultos que además presente la enfermedad de von Willebrand. O también tenemos otra opción, miren, el plasma congelado. En algún momento hemos visto en alguna otra materia. Resulta de que este plasma congelado tiene en su conformación factores que dependen de la vitamina K. A quienes hemos visto, ¿no? Ustedes decían factor 2, 7, 9, 10. Y este pues, se puede utilizar también para revertir más bien el efecto de la warfarina. La warfarina es un anticoagulante, ¿no es cierto? Pero si queremos revertir, o por último, si nuestra warfarina me está ejerciendo un efecto tóxico colateral, no decíamos en la clase pasada de que tanto la heparina y la warfarina por tiempo prolongado o por dosis elevadas nos podían más bien generar una hemorragia, entonces pudiese ser revertido con el uso del plasma congelado, ¿sí? Acá tenemos otros fármacos. Miren, el acetato de desmosina también va a aumentar la actividad de nuestro factor 8 para el tratamiento de una hemofilia A. ¿Cuál era el que estaba en relación con la hemofilia B? ¿Qué factor? El factor 9. Exacto, eso no se olvide, ¿no? Para poder comprender. Bien. Decía, el factor 8 aumenta la actividad del factor 8 aquí en el acetato de desmosina para tratar una hemofilia A, ¿no? Leve, o la enfermedad de von Willebrand, o también para preparar a mi paciente a que sea sometido a una cirugía menor. Tenemos otro factor recombinante activado que también se conoce como NovoSeven, y este va a ser utilizado para tratar coagulopatías que están vinculados
a hepatopatías. Recuerdan que hace un momento decíamos la vitamina K no va a ejercer este efecto sobre aquella alteración hemorrágica que se produzca por una alteración en hígado. Y este sí, ¿no es cierto? O pérdidas sanguíneas que se están desencadenando de forma secundaria a traumas, ¿no? Lesiones, o de forma secundaria también a intervenciones quirúrgicas. ¿Sí? El factor, el novo 7. Tenemos también crioprecipitados. Estos llegan a ser, me dice, una fracción proteica de plasma que se obtiene, bueno, se va cerniendo, podemos decir, a partir de lo que es la sangre entera. Y se puede utilizar también, miren, en hepatopatías y para la coagulación intravascular diseminada, para pacientes que presenten el déficit del factor 8 y el factor de Pont-Willebrand. Entonces acá tenemos usos comunes, ¿no? Y ya para terminar, miren, el factor recombinante 7A, que se puede utilizar de forma indiferente, dice, para la hemofilia A y la hemofilia B. ¿No? Este factor 7A, recordando, ¿no? Dice que actúa en la activación, estimulación de los factores del factor 9, 10, además del factorístico, ¿no? ¿Se acuerdan el FT que estaba enlazado con el factor 7, ¿no es cierto? De la cascada de coagulación, hemos avanzado de vía exógena, endógena, entonces esto tienen que recordar. Donde este factor recombinante se puede utilizar por vía intravenosa en dosis de 90 miligramos por kilogramo peso cada 2 horas hasta que el paciente logre su hemostasia, ¿no? Y luego espaciar cada 3, cada 6 horas, ¿no? Este factor recombinante 7A se utiliza en casos de hemorragia, podemos decir postraumatismo, en casos de hemorragia por cirugías, o una hemorragia intracerebral o una nuevamente intoxicación por warfarina. Y acá ya tenemos a los inhibidores de la fibrinolisis, por eso les decía, ¿no? Pueden hacer en su cuadrito, resumir, colocando los activadores de la fibrinolisis o los fibrinolíticos, y acá tenemos a los inhibidores de la fibrinolisis. ¿Quiénes son estos fármacos? El ácido aminocaproico, ¿no? Que es un fármaco sintético que me va a inhibir la fibrinolisis de forma competitiva. Va a competir, me dice, con el plasminógeno. Y se va a administrar una dosis de 6 gramos cada 6 horas. El ácido tranexámico se administra una dosis de carga de 15 miligramos y luego una dosis de 30 miligramos. Acá tenemos otra forma de tratar, ¿no? ¿Contra qué se pueden utilizar esos inhibidores de la fibrinolisis? Inhibir la fibrinolisis. Hemofilia, hemorragia, profilaxia de hemorragia recurrente por aneurismas intracraneales. Sabemos de que los aneurismas son esa especie de bolsitas, ¿no? Que denotan un adelgazamiento en la pared y por cualquier alteración o modificación del lumen, ¡pum!, se rompe, ¿no? O también se podrán utilizar en una hemorragia gastrointestinal postquirúrgica, en un sangrado de forma secundaria, una cirugía de próstata, una hemorragia secundaria a una cistitis, donde el paciente haya recibido radiación o presente esta hemorragia de forma secundaria la ingesta de ciertos fármacos, ¿no? Y puede presentar como efectos adversos la inhibición del activador del plasminógeno, una hipotensión, miopatía, malestar gastrointestinal, obstrucción nasal. Ahora, dice, mucho cuidado, no se debe usar en pacientes que presenten coagulación intravascular diseminada. Eso también han debido avanzar en fisiopatología. La coagulación intravascular diseminada, formación de coágulos en diferentes lugares, ¿no? Coagulitos por todo lado. ¿Por qué? Porque aquí hay una alteración de lo que es la hemostasia, vamos a decir. Hay vamos a decir, a ver, ¿cómo les puedo explicar? De forma extrema podemos ver de que, por un lado, se produce la coagulación, ¿no? Pero como se produce una coagulación extrema, entonces nuestro sistema va a hacer de que esto, más bien esta coagulación o la formación de esos trombos, haga de que se mantenga más bien la sangre fluida, y eso puede desencadenar a su vez hemorragias. Entonces, en este intento, en esta lucha por mantener una estabilidad, es que se desencadena la coagulación intravascular diseminada.
¿no? Personas dicen no utilizar en esas situaciones. Miren, porque se puede ver el paciente puede presentar la formación de coágulos. O también no utilizar en pacientes que presenten una hemorragia genitourinaria a nivel superior. Bueno, ¿cuáles serán estos elementos genitourinarios? Riñón, uréteres, ¿no? Entonces, para repasar, para llegarnos a conclusión, ¿cómo hemos clasificado este capítulo de fármacos o que se usan en los trastornos de la coagulación? Porque como dije, tenemos dos extremos. A ver, comencemos con los anticoagulantes. ¿Quién quiere participar en esta clase para concluir? Estamos con 50 estudiantes. Doctora. Yo, doctora. Especialmente los inhibidores indirectos de la trombina, entre los que Ya. podemos hablar la heparina y la warfarina. Ya. Heparina, warfarina. Bien, ¿su compañera qué apellida? Yo, doctora, dijo, a ver. Yo, doctora. Apellido, ¿dónde esté? No la veo. A ver, dígame su apellido. Ibarra. Ibarra, doctor. ya. ¿Qué más tenemos entonces en este capítulo? Cuando hablamos de los inhibidores de la trombina. ¿Cómo, doctora? Disculpe. Sí. Escucho. Ok. Ya, bueno, yo puedo hablarle un poquito de la heparina. Ya, también. Adelante. Ya. Bueno, cuando estamos hablando de la heparina, vamos a hablar que este va a unirse a la superficie endotelial de las células plasmáticas y lo que va a hacer es que va a inhibir a la trombina, que es el factor 2, también va a inhibir y al factor 10. Y al inhibir... ¿Cómo, autora? 2, ¿a qué otro factor más, por favor, se cortó? Al 9 y al 10. Exacto, muy bien. ¿Qué más? Y esta heparina se va a dividir en dos tipos. Una heparina que es de bajo peso molecular y otra heparina que es la de alto peso molecular. Vamos a hablar que la heparina de bajo peso molecular va a manifestar lo que son o va a ser más eficaz. Ya, la de bajo peso molecular. ¿No? Es un poquito se está entrecortando su audio. ¿Qué más? A ver. Eso está bien. Muy bien. ¿Alguien más que quiera complementar? Yo, No veo doctora. acá. Flores. Siguiendo con la división, podríamos tener los inhibidores directos de la trombina, los cuales se dividen en inhibidores parenterales directos de la trombina y los otros que serían los inhibidores orales directos de la trombina. También hay otra división, aparte de esta, que es los cumarínicos, anticoagulantes y warfarin. Usted era Flores Saraí, ¿no es cierto? Sí, doctora. Doc, acebo. Acebo allá. No. Acebo. No quiero participar recién. Sí. Pues entonces se ha notado a Flores Arratia, Acebo. A ver. Ya, Doc. Continuando con la división, hay lo último de los antiplaquetarios. Tenemos 3 grupos, que es el ácido acetil salicílico. Después tenemos a las tienopiridinadas, que se encuentra la ticlopidina, el clopidogrel y el prasugrel. Y por último vamos a tener a lo que es el bloqueo de los receptores de plaqueta. Ya, muy bien. A ver, Damaris Ortega. ¿Quiere decir sus manos? Sí, doctora. Bueno, yo quisiera explicar sobre los inhibidores directos orales del factor 10. Ya. Bueno, pues estos inhibidores van a incluir algunos fármacos como la rivaroxaban, el apixaban y el doxaban. Bueno, van a pertenecer a los anticoagulantes administrados por vía oral, los cuales no es necesario que se los vigile constantemente. Dentro de su farmacología tenemos que tiene una elevada biodisponibilidad oral cuando se toma con alimentos, es decir, después de las comidas.
por otro lado, también hay que destacar que nos va a ayudar, el que nos va a ayudar a metabolizarlo va a ser el citocromo P450. En su administración y dosificación, bueno, dice que al principio se ha probado para la apoplejía embólica en los pacientes que tenían fibrilación auricular y que no tengan valvulopatías cardíacas. Y bueno, y finalmente su dosis profiláctica es de 10 miligramos por vía oral durante 35 días. Muy bien, vamos con Sharon Ticona. Sí, Doc, yo quería complementar a lo que dijo mi compañera Marifé sobre las heparinas, porque ella mencionó solamente uno de los nombres también. Las de bajo peso molecular van a ser las fraccionadas, precisamente por esto. Las de alto peso van a ser las no fraccionadas y estas van a ser las que van a requerir vigilancia. Esto es porque como que inhiben a más factores de la coagulación, entonces hay más peligro de hemorragia. También hay efectos adversos en estas con los que hay que tener cuidado, que son la trombocitopenia, la osteoporosis y la alopecia. Muy bien, vamos con Avan. Doc. Sí. Yo quería hablar un poquito de la warfarina, creo que no hablaron, ¿no? Ya. Ya, hay que tener en cuenta que la warfarina va a tener una biodisponibilidad del 100% y una semivida del 36 horas. Y también tenemos que tener en cuenta que la warfarina levógira es la más potente. Y un efecto que tiene la warfarina es que va a bloquear lo que es la carboxilación y también los factores 7, 9 y 10, como también las proteínas C y S, que son los anticoagulantes endógenos, y también va a evitar que la vitamina K vuelva a su forma activa. Las contraindicaciones de la warfarina serían el embarazo, puesto que va a pasar la placenta fácilmente y va a tener, va a producir consecuencias en lo que sería el feto, tanto en su formación de los huesos y va a tener trastornos hemorrágicos. Y tampoco se puede dar en pacientes con déficit de la vitamina C o en trombosis venosa o cuando tengan hipercoagulabilidad. Y la dosis es de 5 a 10 miligramos, de mantenimiento de 5 a 7, y hay que tener en cuenta que se puede revertir la warfarina con vitamina K tanto oral y parenteral y un plasma fresco o congelado. Entonces ahí tenemos, ¿no? Ya aplicación de plasma fresco congelado, vitamina K, que están ejerciendo el efecto opuesto. Muy bien. Daza, María Isabel. Sí, Doc, creo que no hablaron todavía de los inhibidores orales directos, el dabigatran, texilato, mesilato. ¿O ya hablaron de eso? No. Ah, ya, entonces este es el único inhibidor directo de la trombina que se usa y está indicado más que nada para reducir el riesgo de apoplejía y embolias en pacientes con fibrilación auricular no valvular. Y también este fármaco tiene su antídoto, que es indaruzumab, y la dosis de prevención es de 150 miligramos 2 veces al día, con eliminación de creatinina mayor a 30 mililitros por minuto. Y la desventaja es que tiene una pérdida con rapidez del efecto anticoagulante y también tiene ciertos riesgos de tromboembolia. Ya. Continuemos con Hurtado. Tal vez decir cuándo a mí, como participó al inicio, entonces estoy dando opción a los otros, Mario, ¿no? Al final le voy a dar la palabra, ¿ya? Hurtado, Jean Paul. No está Hurtado. Entonces, Pérez, Marco. Sí, doctora, ¿puedo hablar sobre los inhibidores directos de la trombina? Entre ellos los parenterales, por ejemplo. Ya. Ya, en esto se menciona la irudina, por ejemplo, y la vivalirudina. Hay que tomar en cuenta que estos tienen dos sitios, ¿no?, de acción. Uno es en el sitio activo,
la trombina y en el sitio de reconocimiento del sustrato. Hay que tomar en cuenta que la irudina, por ejemplo, también estaba disponible, ¿no? Como lepirudina, ya que esta fue suspendida, ¿no? En 2012. Si nos referimos a la vivalirudina, por ejemplo, esta es de administración intravenoso, inhibe la activación plaquetaria y su uso, por ejemplo, es en la angioplastía coronaria percutánea. Otro tenemos el argatroban, que su acción, ¿no? Se da en el sitio activo de la trombina. Su uso también es en la angioplastía coronaria, ¿no? También podría ser para la trombocitopenia inducida por heparina con o sin trombosis. Y algo muy específico es que es bien intravenoso y puede elevar el INR, ¿no? INR, muy bien. A ver, Marco Pérez, usted era Pérez. No está Hurtado, que sigue así con su manito. Bueno, Centeno, adelante, a ver. ¿Qué más quería complementar, Ahora, Mario? mi compañero Jean Paul está con el micrófono mal. Creo que va a participar por el chat, parece, porque está mandando mensajes. Ah, ya. Quería ahondar también un poco en la heparina que han mencionado, ¿no ve? La heparina de bajo peso molecular, que las heparinas son de bajo peso molecular, son la enoxaparina, la dalteparina, la tinzaparina. Y la diferencia es principalmente que las de bajo peso molecular tienen una mayor biodisponibilidad por vía subcutánea y las de alto peso molecular necesitan de una vigilancia del tiempo de tromboplastina y de protrombina, viendo las titulaciones de la protamina y también de los factores inhibidores del factor 10A, que tienen que mantenerse en un nivel entre 0.3 a 0.7 unidades por mililitro. Y entre las contraindicaciones podemos saber que no debemos administrar estos a pacientes con hemorragias de cualquier tipo, ¿no? Hemorragia intracraneal, una trombocitopenia inducida, también cualquier tipo de trombocitopenia, carcinomas, úlceras gastrointestinales. Y también podríamos mencionar en este grupo al Fondaparinux, que es sintético, que es eficaz en el tratamiento de la tromboembolia venosa. Muy bien. Antes estaba, ya lo anoté, Centeno, Joao, creo. Exacto, Renato Joao, ¿cuál es su apellido? Flores Adelante. Loza. Flores Loza. Sí, lo que quería agregar es que en los anticoagulantes orales directos también están los inhibidores del 10A activado. Estaría el rivaroxaban, el apixaban, el roxaban, el vitrixaban. Son utilizados para la prevención de accidentes cerebrovasculares y trombolismo venoso, enfermedad tromboembólica y fibrilación ventricular. Muy bien. Miranda, Nayeli. Ya, Doc. Yo puedo mencionar sobre el antagonista de la heparina, que es el sulfato de protamina, cual se debe dar por cada 100 miligramos de heparina, dar 1 miligramo de sulfato de protamina. Este se da por vía intravenosa, el cual no podemos utilizarlo más de 50 miligramos. Este no va a revertir a lo que es el fármaco del Fondaparinux, y en el caso de la enoxaparina podemos dar 1 miligramo de sulfato de protamina por cada miligramo de enoxaparina. Muy bien. Hurtado. No sé si ya está bien su micrófono. Y luego Castellanos. Ahora se me logra escuchar, doctora. Ahora sí. Adelante, Hurtado. Tuve que cambiar, tuve que ir al celular. No sé por qué la computadora no quiere. Ya, yo le iba a hablar de lo que se vio un poco hoy, doctora, de lo que son los agentes de los antiagregantes plaquetarios. Usted mencionó de que se dividían en 3 grupos. Vamos a tener en un primero aquellos que son generados fuera de las plaquetas, pero que van a interactuar con receptores de la membrana plasmática. En un segundo grupo están aquellos que son generados dentro de las plaquetas y que interactúan con receptores de la membrana. Y en un tercer grupo, aquellos que son generados dentro de las plaquetas y que interactúan dentro de la misma. Y como ejemplos del primer grupo podría ser catecolaminas y colágeno, del segundo, prostaglandina D2 y el ADP. Y en un tercer grupo, sí, el tromboxano 2. Muy bien. Ahora aquí,
¿Cómo dijo Doc? Perdón. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Hola, Doctora, sí. Ahora ¿se sí. escucha? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien, no quería dejarlo sin participar a Castellanos. Adelante, Castellanos. Ok, Doc. Yo quería comentar sobre la reversión de la warfarina y un poco sobre su toxicidad o contraindicaciones. Recordar que cruza fácilmente la placenta, produciendo trastornos hemorrágicos en el feto. También puede producir una formación anormal de los huesos de este mismo. Por ende, nunca se administra durante el embarazo o en pacientes con deficiencia de la proteína C, que puede producir igual una necrosis cutánea. Ahí viene el efecto rebote por el agotamiento de esta misma proteína. La reversión de la warfarina, recordar que como los otros anticoagulantes, hay que tener una vigilancia certera y bastante precisa. Entonces, la primera indicación es la interrupción inmediata del fármaco. También se puede administrar la vitamina K oral y parenteral, la fitonadiona. Fitonadiona. ¿Cómo? Perdón. Sí, sí, está bien, fitonadiona. Sigue Y así. también factor recombinante 7A, Bien. más Sí, breve.
Está bien. De todos modos, como ya nos conectamos, voy a tomar la lista si es que no hay alguien que participe o quiera complementar. Su apellido, por favor. Muñoz. Muñoz, adelante. ¿Toxicidad puedo decir? Claro que sí, toxicidad, pero ¿de qué? ¿De quién? De la warfarina. A ver, ya lo mencionó, pero a ver, vamos a ver. Como la warfarina cruza la placenta de forma fácil, esta a la vez podría... Se está entrecortando, Ricardo. Podría afectar las proteínas fetales también. Ya, afecta proteínas fetales. Hemorrágico en un feto. Ya. Además, puede afectar las proteínas fetales también, con residuos de gamma carboxiglutamato, creo. Ya. Que estos están en la sangre y en el hueso, sí. Muy bien. ¿Algo más? También puede causar efecto congénito grave, que este es caracterizado por la formación anormal del hueso. Ya. Y la pregunta que les estaba haciendo antes de que se corte el internet era, creo que Hurtado era el que estaba hablando sobre el ADP, ¿no es cierto? Entonces, este efecto, ¿quién me va a inhibir al ADP? ¿Quién, y por ende, quién estaría inhibiendo este efecto agregante? ¿Hidrogel? Muy bien, ustedes Joao Flores Loza, ¿no? Exacto. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Espero que haya quedado claro. Entonces, de a poquito hemos avanzado, no se confundan, ya sigan realizando sus cuadritos. He visto que algunos, he percibido más bien, que ya han hecho sus resúmenes, mencionan de manera puntual, y eso es lo primero, ¿no? Lo grande, y después ir sirviendo o expandiendo más el libro, ¿no? El conocimiento, ¿sí? ¿Alguna duda más? ¿No? Doctora, disculpe, ¿me podría aclarar a qué se refiere la palabra bolo cuando habla de dosis? En una sola dosis, una gran cantidad en una sola dosis. Recuerdan, en vías de administración decíamos, ¿no? La administración de forma intermitente. En bolo, decíamos en bolo intermitente. En bolo sería una gran cantidad de dosis de una, no sé si para que comprenda. O de forma intermitente administrar cierta cantidad, esperar cierta cantidad. O dosis espaciada, cada 6, cada 8, ¿no? O cada 8 horas, digamos, la administración de gentamicina, pudiese ser, ¿no? Entonces, en bolo es de una sola dosis, ¿sí? Está bien, Doc, muchas gracias. De nada. ¿Algo más? No. Chicos, voy a aprovechar que estamos con esto y voy a tomar la lista, ¿no? Porque copiar, perdón, uno por uno va a ser un poquito difícil. Y me voy a ir a la lista para llamarlos. Espero que no se hayan salido. Un ratito, esperemos. Creo que vemos muchos con problemas, ¿no? De internet, de luz. Por eso tenemos que tolerar un poco. Ya está. Avan. Presente, Doc. Acebo. Presente, doctora. Ya. Argote. Presente, doctora. Arnés. Presente, Doc. Presente, Doc. Al. Presente, Barral. Liga. Bilbao. Presente, doctora. Daza también. Encinas. Encinas, presente, doctora. Ferreira, Freddy. Ferreira, presente. Muy bien. Flores Saraí estaba también. Flores Estefano. Presente. Wow, sí, también participó. Flores Navia, Carolina o Navia. Presente, doctora. Muy bien. Gamboa. Presente, doctora. Muy bien. Gamboa. Gómez. Presente. Gutiérrez, Dani. Presente, doctora. Gutiérrez, Alejandra. Presente, Doc.
Muy bien. Gutiérrez, Eddie. Presente, doctora. Muy bien. José. Presente, Doc. Bien. Guaita, Frank. Presente, doctora. Presente. Barra, está bien. Creo que está Presente, Vivarra. doctora. Bien. Jaramillo. Presente, doctora. Loaiza. No está. López, Isabel. Luján. Luján, presente, doctora. Miranda, Nayeli. Presente, doctora. Bien. Miranda, Francisco. Presente, doctora. Brandon. Muñoz, Ricardo. Estaba Muñoz. Presente, doctora. Muy bien. Nilipu. Presente. Snake. Muy bien. Orellana. Yesit. Ortega Damaris. Presente, doctora. Bien. Ortuño Natalie. Presente, Doc. Parco Andrés. Presente, doctora. Pérez Marco. Pérez presente, doctora. Roja Almendra. Presente, doctora. Rivera Javier. Presente, doctora. Muy bien. Riva Gardenia. No está Riva. Rocabado Laura. Presente, doctora. Bien. Sánchez Marisol. Presente, doctora. Bien. Ticona Sharon. Ticona, presente, Doc. Bien. Torrejón Sarita. Torrejón, presente. Doctora Torrejón. Torrico, presente, doctora. Francesca. Presente, doctora. Larde Adrián. Belis Carmen. Presente, doctora. Muy bien. Zambrano Sharon. Zamorano Javiera. Presente, Doc. Bien. Centeno Mario. Presente, doctora. ¿Alguna persona que falta en esta lista? Yo, doctora Márquez. Márquez, ya la llamé Márquez. ¿Alguien más? Yo, doctora, Hurtado. Creo que no estoy en lista todavía. Está, ¿verdad? ¿Recién se inscribió? Doc, yo igual No, no estoy en pasa la que mis lista. materias me las añadieron después, casi un día antes de la inscripción, entonces no estoy en la lista de mis materias. Ya. ¿La otra persona es antes o después de Hurtado? ¿Perdón, doctora? Aparte de usted, había otra estudiante que no estaba también en lista. Mundo corre, Doc. Mundo corre. Entonces, Mundo corre. vamos a comenzar con Hurtado. El otro apellido o nombre, Hurtado. Suárez. Mundo corre, Vázquez, Erika. Con Hurtado, Suárez, Jean Paul, ¿no? Jean Paul. Sí, sí. Bueno. Vamos con su otra compañera. Mundo corre. Vázquez, Erika, doctora. Vázquez. Erika. ¿Con C o con K, Erika? ¿O CK? Seca, doctora. Sí. Muy bien. Ya. ¿Qué más? Doctora, disculpe, Jan Garay Torres. Garay. Creo que lo he mencionado a Garay. No me llamó lista, doctora. No está en el semestre pasado. No sé si ha tenido que ver con este hecho que yo les dije, confirme su materia al final del semestre. Pero bueno, Garay. El otro apellido, por favor. Torres, doctora. Torres. Jan. ¿Jan? Sí. ¿Alguien más? Nadie más. Bueno, entonces sigan resumiendo, estudiando. Si no hay preguntas, hasta la próxima clase, chicos. Doctora, disculpe. Pérez Marco. Doctora, tengo una pregunta. El día de ayer nos dijo que iba a hacer un repaso de lo avanzado.
¿Lo que hicimos ahorita cuenta como repaso o aún Los- está programado para próximas clases? Sí, vayan, por eso les digo, vayan estudiando, vayan estudiando. Ahora, manera de recapitular o concluir, digamos, con el tema, he tomado sus participaciones. Va a haber un repaso ya de todo el tema. No pude subir lo que era el enunciado, pero lo importante era, como les dije, que ustedes vayan resumiendo, ¿no? Va a haber un repaso. Aunque no haya repaso, tienen que repasar, estudiar los temas a medida que vayamos avanzando. Son temas largos que se pueden, donde se pueden confundir, ¿sí? Va a haber un repaso, va a haber oportunidad, con su compañero, para todos va a haber oportunidad. ¿Ya? ¿Qué más? Doctora, ¿qué tema va a avanzar la Doctora. próxima clase? La próxima clase, se ve que no ha estado en mi primera clase. Anticoagulantes, yo creo que esto es la siguiente semana, ¿no es cierto? Vamos a hacer el repasito de todo el tema el jueves y a la siguiente clase avanzar este otro capítulo de anemias. Anemias. Doc, Hola. Doc, perdón, hace un rato me salí de la clase y puse mi presente, soy Velarde y ya no alcancé a entrar para la lista de nuevo, justo entré después de mi apellido. Velarde, está bien. Ya le coloqué. Gracias, Doc. De nada. ¿Algo más? Doc, una pregunta. Yo, doctora. Ya. Daza y después Hurtado. Dígame. En vez de resumen, ¿está bien si estoy haciendo cuadritos? Claro que para sí. Claro que Ok, sí. doc. Ahora, por ejemplo, si optan ustedes por el resumen, no hagan todo, ¿no es cierto? Yo les coloco en las diapositivas el resumen, pero teórico, ¿no? Obviamente acortando. Entonces, hagan con los, ¿cómo les digo? Con los títulos, subtítulos, para que así como en antihipertensivos vayan pues reconociendo, enunciando, ¿no? Y esto de manera más breve también se puede hacer con estos cuadros, mapas, ¿no? Mentales también, o con las flechitas. Por eso yo les doy a ustedes de que realizan como ustedes están acostumbrados, ¿no? Porque si no están acostumbrados a cierto tipo, entonces les va a ser difícil. Lo importante, el objetivo es que resuman el tema. Han visto de que en el libro es largo este capítulo, ¿sí? A ver, ¿qué era Hurtado? Doctora, no sé si me tomó en cuenta para la participación porque no estaba en lista. Sí, no, las participaciones de ustedes, chicos, yo las coloco en mi libreta, ¿no? Entonces, con fecha, con tema, ¿no? Para que no haya duda. Y recién lo paso al otro, bueno, voy a nuevamente imprimir esta lista y voy a colocar el puntaje para hacer la sumatoria. Lo he tomado en cuenta, he hurtado ya. Gracias, doctora. Ahora otra pregunta. Con referencia a lo del texto, usted dijo que le enviamos la lista de las personas que lo iban a querer. Ya le hemos enviado por el grupo WhatsApp. Sí. Entonces, ahora, ¿cómo sería? O sea, ¿esperaríamos? Exactamente, sí, les dije, ¿no? Ahora, otra forma, digamos, para que yo les dé, para que me den tiempo más que yo a ustedes, es que les pase por parciales. Porque si esperamos a que yo haga la corrección o tal vez incluir algo, modificar, de todo el texto cuesta, ¿no es cierto? Tiempo. Entonces, pudiésemos hacerlo por parciales. ¿Qué opinan todos? Sí, doctora, yo creo que está bien. ¿Ya? Bueno, entonces en eso quedamos. ¿Sí? ¿Qué más? Hola, no hay nada más. Bien. Hasta la próxima clase, chicos. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora. Gracias. A ustedes. Doctora, disculpe, me salí un momento de la reunión porque dijo que se le fue el internet, pero ya logré entrar de nuevo, perdón. ¿Cuál es su apellido? Zambrano Valenzuela. Zambrano Valenzuela, sí. Sharon. ¿Ya? ¿Sí hemos cambiado? Está bien, no hay problema. Gracias, Doc. Hasta luego. Chao, chao.